Bien, ¿estás hablando de qué práctica? La 2. ¿Y de qué equipo eres? Equipo 4. Bien. Sí, vamos para allá. ¿Alguien más tiene alguna observación que quiera que abordemos? Creo que no, profe. No, maestro. Bien, gracias. Bien, vamos entonces a dar una visión otra vez de lo que se podría hacer en la práctica 2. Este es un circuito de la práctica 2. Si observan, tenemos aquí pues el circuito que se está manejando. Si observan, es un circuito serie de una sola trayectoria. El circuito, tenemos una fuente de alimentación, un potenciómetro y una resistencia fija de 1 kilo ohm. El potenciómetro se recomienda de 0 hasta 250 hasta 2500 ohms. Pueden usar también uno de 5000 ohms para interactuar con el circuito. Y bueno, tenemos un ampérmetro. Por ahí se identifica el ómetro porque en algún momento se va a tener que ajustar la resistencia. Permítanme un momentito. Déjenme empezar a grabar la sesión. Ok, ya somos 22, 23 asistentes. Estamos grabando la sesión. Estamos hablando de lo que sería la práctica para dar otra visión, otro ejemplo de lo que sería hacer esta práctica. Y bueno, por aquí me acuerdo que habíamos la vez anterior platicado un poco de lo que sería el uso del potenciómetro. Bien, entonces, aquí se observan, ¿están viendo el simulador todos? Sí, maestro. Okay. Entonces, lo que podemos observar aquí es que tenemos varios elementos, pero entre ellos el circuito que se está manejando. Este circuito que se está manejando, si observáramos lo que nos solicitan, pues sería la fuente a 15 volts. Ok. Tenemos también, tenemos también el ómetro por aquí para visualizar lo que sería el simulador. Bueno, permítanme que no está accionándose el simulador. Déjenme ver qué fue lo que pasó aquí. Ver. Ahí está. Y nos vamos aquí. Bien. Entonces, podemos
En este tipo de simuladores va a depender mucho de las características que nos permitan hacer en algunos componentes. Aquí voy a mandar a llamar un componente básico que es el potenciómetro que se maneja aquí. Lo voy a mandar a llamar de 10 kilos. Si observan, en esta parte nosotros podemos visualizar características de lo que sería el potenciómetro. Hay veces que el mismo simulador nos pone cotas al inicio de lo que sería el uso de los potenciómetros. Pero si observamos, aquí tenemos un potenciómetro de 10 kilo ohms al 50%, que quiere decir que en este momento tenemos valores para este potenciómetro que podemos verificar con el ohmómetro, y que si hacemos la simulación, pues vamos a tener el valor que nos está dando ahorita. Son 5 kilo ohms. Podemos tener 5 kilo ohms. Si observan, estoy aquí configurando de la terminal de en medio a una de la orilla, y la otra no le estoy haciendo caso, sabiendo que las dos de la orilla me van a dar 10 kilo ohms, y cualquiera de las de la orilla con la terminal del medio me va a dar la resistencia variable que en ese momento tengamos. Si nosotros le damos a la tecla A, como indica aquí, va a variar lo que sería el valor del potenciómetro. Si observan, se fue a 4.5. Si desconectamos aquí, déjenme parar la simulación. Si desconectamos aquí y conectamos en la otra terminal del potenciómetro, vamos a tener el sobrante a 10 kilo ohms, que serían 5.5 kilos. Si vuelvo a dar la tecla A, en este lado va a aumentar a 6 kilo ohms, y para demostrar que existe la otra parte de 10 kilo ohms en el otro extremo, con la terminal de medio, pues observamos, cambiamos y observamos que hay 4 kilo ohms. De esta forma ustedes podrían en algún momento especificar el valor de la resistencia variable que quieran usar. Por ejemplo, si quieren usar una resistencia variable de casi 0 ohms, pues entonces aquí van a modificar, ¿no? Y van a obtener este circuito de esta forma. Y bueno, pues de esa forma podríamos observar lo que sería el valor del potenciómetro, ¿no? Que es una resistencia variable. Y la utilización del mismo aquí en el Electronic Workbench, ¿ok? Entonces, teniéndolo con la configuración de esta forma como la tenemos, podemos nada más adecuar el valor de la resistencia que nos soliciten en la tabla y incorporarla aquí en lo que sería el circuito, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a incluir este potenciómetro que tenemos aquí, en la parte de arriba. Podemos configurarlo conforme nos están solicitando que se configure en el circuito, ¿no? Tenemos esta terminal aquí, la terminal de en medio se va a hacer un tipo puente a la terminal de arriba, a la que está conectada al ampéretro. Aquí tenemos un ampéretro. Y la terminal que queda suelta se va a llevar a la resistencia serie, a la R3, que está en serie con el potenciómetro. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es visualizar
el valor de la corriente que se tiene a partir del valor de la resistencia que se está introduciendo aquí. ¿Ok? Para demostrar esto, bueno, vamos a cerrar este amperímetro, vamos a colocar nuestro ómetro, vamos a desconectar una de las terminales del circuito, vamos a conectar nuestro ómetro aquí y vamos a primero a visualizar lo que ya les decía, que si tomamos los dos extremos, pues vamos a tener el valor máximo que se tiene en este momento, que son en el potenciómetro variable, en el valor de la resistencia que se está variando. O sea, recuerden que aquí estamos uniendo la terminal del medio con una de las del extremo, entonces lo que estamos observando es la resistencia variable que se tiene. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos buscar el valor que apagamos la simulación, el valor que se esté requiriendo para el circuito que nos esté solicitando la tabla. Y bueno, podemos ir observando cómo se va modificando el valor. Si le dan doble clic al potenciómetro, acuérdense que se puede modificar aquí el porcentaje de aumento o de disminución, como lo quieran observar, de lo que es el potenciómetro. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, esta configuración, observen que no se indica en la práctica, pero la podemos hacer, ¿no? Esta configuración también nos daría una lectura de lo que sería la corriente para la resistencia que se tiene en ese momento en el circuito. Vamos a ver qué resistencia se tiene. Vamos a observar aquí la resistencia. ¿Ok? Y en este momento tenemos 3.5 kilo ohms en el potenciómetro. A lo mejor alguien dude y diga, bueno, pero es que tenemos en serie el resistor. Bueno, entonces desconectamos totalmente el resistor. Y si está el resistor ofreciendo una componente, pues lo podemos observar. Miren, no está ofreciendo ninguna componente porque no lo estamos tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, este resistor puede seguir conectado aquí sin ningún problema. Si la terminal del instrumento del ómetro erróneamente la colocáramos después del resistor, o sea, hasta acá, entonces sí estamos considerando este kilo ohm y nos daría 4.5 kilos, lo cual pues no nos conviene por la tabla, como nos está mandando la tabla de la variación de la corriente con respecto a la resistencia que se está variando en el potenciómetro. Ahora bien, entonces observemos que aquí tenemos 3.5 kilo ohms, pero también observemos que si nosotros colocamos esta terminal en la parte de arriba, ¿sí? Podemos observar una resistencia distinta de 1.5 kilo ohms, ¿ok? Entonces, si observan, nos está dando dos valores para 5 kilos. Por un lado nos está dando 1.5 kilos, por el otro lado el resto para 5, que ya observamos. Y bueno, en este mismo valor del potenciómetro, nosotros podemos estar visualizando dos datos de la tabla. Claro, para eso tendríamos que desconectar de aquí la resistencia R3, colocarla en serie con la resistencia de 1.5 kilos y dejarlo aquí. ¿Sí? Si observan, aquí estamos observando un circuito en el cual el potenciómetro está a 1.5 kilos, ¿no? Y observamos la corriente para cuando tenemos 1.5 kilos. Y después podríamos parar la simulación y sabiendo que tenemos el restante a 5 kilos del otro lado, pues podemos también visualizar este valor y así ir, digamos, observando en el mismo potenciómetro dos valores de la tabla.
Bueno, todo depende del simulador que estén usando y de cómo ustedes vayan investigando cómo usarlo, ¿no? Cómo usar el simulador. Bien, compañero del equipo 4, no sé si con esto contestamos o si hay alguna otra observación. Sí, entonces depende del simulador. Si están usando Proteus, pues el Proteus tiene también su forma de manejar las resistencias variables. Ahora, por favor, pónganme atención todos, que ya lo mencioné y lo voy a volver a repetir. Somos 26, 27 en la clase. Miren, en esta práctica, lo ideal es que hagan las simulaciones de todos los valores, ¿sí? Pero bueno, si alguien cree que es demasiado trabajoso esto, al menos las 3 simulaciones que van a reportar, esas 3 tienen que venir con el potenciómetro, ¿ok? Las demás, bueno, si quieren colocar una resistencia fija, si se adapta al valor que les solicitan, en vez del potenciómetro, pues está bien, de todos modos se va a obtener el valor correspondiente a la corriente, ¿no? Variando, ¿no? Variándolo de esa forma. Entonces, lo ideal es que ustedes busquen la forma de que lo que vayan a reportar como simulaciones, y lo digo que tienen que reportarlo porque hay algunos equipos ahorita que ya me encontré que no me reportaron las simulaciones y desafortunadamente eso tiene una penalización. Entonces, procuren que no les falte para la segunda práctica, ¿ok? Por aquí alguien nos está hablando en el chat. Miguel dice que usó ¿qué es? Simulide o algo así. No hay ningún problema, ¿eh? O sea, ya les dije que yo no estoy casado con el multisim, ¿eh? Ustedes pueden usar cualquier simulador porque al final de cuentas tienen que demostrar lo mismo, el manejo de los instrumentos adecuadamente y las simulaciones tienen que arrojar los mismos datos, o sea, no va a variar, no va a haber una variación. O sea, si buscamos un valor de 39 miliamperes, pues no, o sea, alguien que saque 45 miliamperes, pues está mal, ¿no? O alguien que saque 35 miliamperes, pues está mal, obviamente, pero los simuladores no tienen un rango de diferencia más del 5, del 1%. O sea, si un simulador me da 39.8 y otro me da 38.8, pues es el mismo valor, ¿sí? Depende de las características que dé, pero pues deben de estar en rango, ¿ok? Igual para los cálculos, si alguien va a hacer un cálculo de una corriente que tiene que salir a 31 miliamperes y me dice que son 35 o 25 miliamperes, pues sí hay un error, ¿no? Pero aquel que me dice que tiene 34.8, pues no hay ningún error ahí. Es la tolerancia que muchas veces arrojan los diferentes elementos, ya sea en simulación o en el laboratorio. ¿Sale? A ver, dice este compañero que en Proteus, una duda en Proteus, las unidades no son ohms, sino que ahí sale R en resistencia. ¿Es lo mismo? No, hasta donde yo sé, deben de especificar si están manejando un ohm o un kilo ohm, porque sí es mucha diferencia, ¿no? O sea, si tú le pones un número, no sé, 3.3 y no hay forma de verificar en el simulador si son ohms, si son kilo ohms o si son mega ohms, pues entonces ahí hay un problema. Yo pienso que en el Proteus, que es un software también robusto en este sentido, puedes especificar cuál es el valor de las unidades o de los prefijos de las unidades de las magnitudes, ¿sí? Porque si no, pues sería un relajo, ¿ok? Entonces, tienen que investigarle ahí un poquito, pero no debe de ser, no debe estar oculto, eso debe ser transparente, ¿no?
Es como ahorita en este simulador. En este simulador que yo estoy usando porque es el que tengo instalado aquí en la máquina. Si nosotros vamos a mandar a llamar un resistor, ¿no? Un resistor, digamos, de valor comercial fijo, ¿no? Ahí está. Dice que es de 1 kilo ohm. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo lo seleccione aquí en la interfaz gráfica, pues estoy observando el orden de kilos. Pero si observar aquí el orden de megas, pues me sale de 1 mega ohm, ¿no? ¿Sí me explico? Aquí está de 1 mega ohm. Si yo lo quisiera simular virtualmente dentro del simulador, hacer una selección virtual de un resistor, por ejemplo, este que tenemos aquí, lo voy a colocar aquí arriba. Si observan, del valor comercial, pues está en azul. El resistor que puede no tener valor comercial está en negro, ¿no? Porque es un resistor virtual. Aquí en esta interfaz me está indicando si yo coloco ohms, si coloco kilo ohms, si coloco mega ohms o giga ohms. Entonces, o teras, ¿no? Entonces, sí, en el Proteus también debe de haber, de hecho hay, ¿no? Una forma de especificar el valor del resistor. Si algún compañero lo maneja y tiene la idea clara ahorita, pues no sea malo, díganle aquí al compañero que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque yo no lo tengo instalado, entonces no puedo ejemplificarlo. Entonces la respuesta ahí ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿eh? Tienes que ver el valor. Si no, pues de hecho, cuando simule las corrientes y los voltajes, va a salir otra cosa. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra observación de esto? Tienen hasta el viernes para terminar de hacer y de hacer también su reporte para esta práctica. Y lo van a poder subir el día viernes y a más tardar el sábado. ¿Ok? Vamos a tener hasta el sábado, hasta las 11:30 de la noche. Bien, ¿están viendo la presentación de PowerPoint? Vamos a empezar el siguiente tema. Nos falta este tema de la unidad. Vamos a ver leyes de Kirchhoff. Nodos, mallas, elementos en serie y elementos en paralelo es como definiciones. Si observan, ya hemos estado usando esos conceptos porque pues tienen que ver con todos los circuitos, o sea, todos los conceptos de los circuitos. Aquí lo estamos haciendo formalmente, ¿no? La definición del nodo, de lo que es una malla, de lo que es una rama, etcétera. Hay varias cosas ahí que agregué. Y al final terminamos con las leyes de Kirchhoff y al mismo tiempo, pues los ejercicios que tenemos para este tema. Seleccionados por mí, hay muchos ejercicios más en los textos, pero bueno, es para darle continuidad a este tema y ver algunos detalles que pudieran por ahí aparecer en algún momento. Bien. Leyes de Kirchhoff, básicamente son dos leyes de Kirchhoff. Ellas nos permiten analizar un circuito. Miren, tanto las leyes de Kirchhoff como la ley de Ohm nos permiten encontrar una incógnita, ¿ok? Si necesitamos encontrar más de una incógnita, o sea, dos incógnitas o más, ya necesitamos otros métodos, ¿no? Entonces, los métodos que vamos a aprender, aparte de las leyes básicas, son el método de nodos y el método de mallas en la siguiente unidad. Bien, vamos a hacer la definición formal de un nodo. Entonces, nodo pues se llama al punto en el cual dos o tres o más elementos del circuito tienen una conexión en común. Eso ya lo hemos estado manejando. Entonces, aquí en este circuito que tenemos aquí, de ejemplo, podemos identificar el nodo B1, el nodo B2 y el nodo de referencia. El nodo 3 sería el nodo de referencia, ¿ok?
En el circuito de abajo podemos identificar al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3, ¿sí? Bien, los nodos que vamos a analizar en análisis de nodos, ¿no? En la siguiente unidad, son los nodos principales. Esto quiere decir que hay dos, pues se puede definir dos tipos de nodos, ¿no? En los nodos simples o simples que son aquellos que se utilizan donde dos elementos están en serie, como el nodo 2 de aquí abajo, este que estoy subrayando aquí, y los nodos principales. Los nodos principales son aquellos que en lo general se analizan sobre todo en el método de nodos, ¿ok? Esos nodos principales tienen 3 o más componentes, elementos conectados en el punto, como este que tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tenemos también 4 en el nodo 3, y bueno, sería lo que hay que subrayar. Ahora, un punto importante en lo que sería la definición de estos conceptos es subrayar lo que sería una trayectoria. Y bueno, aquí están indicadas algunas trayectorias, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener aquí una trayectoria que no se cierre, o sea, una trayectoria como tal, pues es una trayectoria que empieza en un nodo, puede pasar por varios elementos o nodos, como lo estoy indicando aquí, y terminar en otro nodo, pero no necesariamente se va a cerrar. Cuando se cierra, pues es una trayectoria cerrada. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener esta trayectoria, ¿no? Podemos iniciar aquí en el nodo 2, ir al nodo 1, pasar por este elemento y llegar al nodo 3. Entonces, como trayectorias, pues puede haber varias trayectorias en un circuito, ¿sí? En este circuito de arriba, podemos observar que si yo inicio en el nodo B1, hacia la derecha, y paso por el nodo 2 y regreso por lo que sería la fuente de menos 1.4 amperes y llego al nodo de referencia y ahí me detengo, pues ahí sería una trayectoria, ¿sí? Si me sigo y paso por la fuente 3.1 amperes hasta el nodo B1, a eso se le llama como trayectoria cerrada, ¿ok? Entonces, antes de hablar de las trayectorias cerradas o lazos, definimos lo que es una rama. Una rama está definida estrictamente por el elemento, un elemento X, no como una resistencia, y los dos nodos que lo acompañan, ¿sí? Entonces esto es una rama. Algunos autores definen la rama como en aquella parte del circuito donde la corriente es la misma, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no solo podría tomar en cuenta un solo elemento, sino podría tomar en cuenta dos elementos como estos que están aquí. ¿Ok? Entonces, del nodo de arriba, el nodo 1 al nodo 2, pasando por los elementos, estos R1 y R2 que estoy ahorita nombrando, tenemos una rama. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma. Aunque estrictamente hablando, una rama se define por el elemento y los nodos que lo acompañan. ¿Ok? Entonces aquí podríamos tener otra rama en lo que es la fuente de corriente o cualquiera de estas resistencias que tenemos aquí. Entonces, eso sería, por un lado, la definición de una rama. Entonces, si nosotros preguntamos cuántas ramas hay aquí, pues contamos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a responder que hay 5 ramas en el circuito. ¿Ok? Bien, otro de los conceptos es la trayectoria cerrada o lazo. La trayectoria cerrada o lazo es una trayectoria que inicia, aquí dice, inicia en un nodo específico, pasando a través de varios elementos simples o nodos y regresando al mismo, ¿no? Al mismo nodo de partida, sin pasar más de una vez por los demás nodos, ¿ok? Entonces yo aquí voy a marcar una trayectoria
cerrada. Voy a empezar en la fuente. Bueno, voy a empezar en el nodo 1. Voy a pasar por el nodo 3. Voy a pasar por el nodo 2 y voy a regresar al nodo 1. Aquí, ¿ok? ¿Sale? Entonces esto es una trayectoria cerrada. Bien. También las trayectorias cerradas se pueden llamar mallas. En el caso anterior se llaman lazos. En el caso cuando veamos el método de mallas, y por eso se llama malla una trayectoria cerrada, por el método de mallas, no deja de ser una trayectoria cerrada. ¿Okay? Es una trayectoria cerrada. Entonces, podemos observar que si iniciamos aquí en el nodo 3, pasamos por la fuente, llegamos al nodo 1, pasamos por este elemento resistor y regresamos al nodo 3, aquí ya tenemos una malla, una trayectoria cerrada. Igual la línea azul me está indicando una trayectoria cerrada, o sea, está iniciando en el nodo 1, aquí, pasa por el resistor que le voy a llamar ahorita 2, pasa por el nodo 3 y pasa por R y regresa al nodo 1. Una trayectoria cerrada, entonces en algún momento puede llamarse malla. Aquí hay otra malla, miren. Es otra trayectoria cerrada, iniciando en el nodo 1, pasando por la resistencia X, el nodo 2 y la resistencia Y, pasando por el nodo 3, regresando por la resistencia 2 y llegando otra vez al nodo 1. ¿Okay? De tal forma que si nosotros especificáramos, lo voy a hacer con negro, que salimos del nodo 1, pasamos por la resistencia Rx, el nodo 2, Ry, y regresamos por R al nodo 1, pues ya tendríamos otra trayectoria cerrada que, dependiendo del análisis, pues se puede llamar malla también. Esta podría también ser una malla. ¿Ok? Generalmente en el método de malla se analizan las mallas internas. Pero bueno, si observan aquí hay varias trayectorias cerradas que se podrían tomar como mallas. Todo dependerá de cómo están los elementos en el circuito. ¿Ok? Entonces, vuelvo a subrayar. El método de mallas utiliza trayectorias cerradas que se denominan mallas. ¿Ok? Muchas veces usamos indistintamente la definición de mallas con la definición de trayectoria cerrada o lazo, ¿ok? Pero bueno, ahorita ya les especifiqué en dónde se utiliza. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe, vamos bien. Ok, miren, aquí tenemos una trayectoria cerrada, ¿sí? Esta trayectoria cerrada, pues yo le puedo llamar lazo, ¿no? O le puedo llamar también, en el caso extremo, malla, ¿no? Malla, aunque ya observan que la palabra malla se utiliza en el método de mallas, ¿sí? Entonces, pues generalmente es cuando se recomienda utilizarla, ¿no? Sobre todo porque hay varias trayectorias cerradas que nos permiten encontrar ecuaciones simultáneas. Por ahí les pido que gracias. Les pido que vayan repasando desde el punto de vista matemático la solución de ecuaciones simultáneas. Recuerden el método de Gauss-Jordan o el método de Kramer, ¿no? Por determinantes para solucionar ecuaciones simultáneas, porque lo vamos a utilizar. Bien, entonces, en este circuito tenemos varios instrumentos. Estos instrumentos son voltmetros. Si observan, el voltmetro se está utilizando en paralelo al elemento. ¿Para qué? Para especificar el voltaje medido. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una fuente que varía con el tiempo
y lo paramos en un determinado momento, podemos decir que tenemos estos signos en la fuente, tomando como referencia que la corriente entra a la fuente y sale de la fuente, y obviamente se va a repartir el voltaje entre estos elementos. Todavía encontré algunos trabajos en la práctica que estoy revisando, la 1, donde algunos compañeros están calculando la corriente en este circuito, porque es un circuito muy parecido. Si yo calculo la corriente en este circuito, sabemos que la corriente es la misma para todos los elementos porque son elementos en serie. Pero si yo estoy calculando la corriente en R1 y digo que es BS entre R1, pues ya aquí estoy mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque el voltaje BS no todo está en R1, está repartido en R1, R2 y R3. Entonces algunos de ustedes dijeron que si calculaban la corriente en R2 estando en serie con R1, pues podían usar también la fuente de voltaje que se está teniendo en el circuito. Rectifiquen eso, por favor, porque esto está mal y esto también está mal, ¿ok? La corriente en este circuito la tenemos que calcular forzosamente, tomando en cuenta, sí, el voltaje, pero al mismo tiempo tomando en cuenta todas las resistencias que tenemos, que son las resistencias que están en serie, ¿ok? Si se dan cuenta, estos conceptos ya los hemos estado trabajando y ahorita van a ir quedando implícitos. Si no corrijo esto todavía a esta altura, después lo voy a ir arrastrando. Por favor, pongan atención. Entonces, si yo le doy un valor a la fuente de 24 volts y entonces especifico una dirección de corriente, porque así me conviene debido a cómo estoy manejando los valores en el circuito, entonces voy a tener por definición que si la fuente me va a proporcionar una energía, la corriente va a entrar por el negativo y va a salir por el positivo. Como por definición ya hemos visto que un elemento pasivo consume energía, absorbe energía, entonces cuando la corriente entra al elemento pasivo, aquí hay un signo de análisis. El signo es positivo, ¿sí? Positivo y sale por negativo. Esto también tiene consistencia con el hecho de que en un resistor o en un elemento pasivo hay una caída de voltaje, hay una pérdida de energía, hay una diferencia de potencial. O sea, existe una tensión en este elemento, el voltaje R1. Entonces, si esta trayectoria es simple y observamos una dirección de corriente, también podemos definir signos en los elementos. Ahora bien, si observan aquí abajo, tenemos ya definido estos signos, ¿ok? Por lo que estoy explicando. Aquí tenemos una fuente que no varía con el tiempo. Aquí arriba teníamos una fuente que sí varía con el tiempo, ¿ok? Entonces, si observan, los principios se aplican por igual, ¿ok? Si nosotros no sabemos un determinado voltaje como el de la resistencia R3, entonces lo podemos calcular, ¿ok? Bien, para calcularlo por leyes de Kirchhoff, ¿no? Se utilizaría la ley de los voltajes de Kirchhoff, pero necesitamos que solamente haya una incógnita, ¿ok? Bien, aquí observamos un resumen de lo que ya hemos visto, que podemos simplificar este circuito de tal forma que tengamos un solo resistor. Este resistor serie, pues es la suma de los resistores en serie, R1, R2 y R3. Y podemos visualizar que el voltaje en ese resistor serie, debido a que nada más es un solo resistor en serie con la fuente, es el mismo que el de la fuente. ¿Okay? Entonces, aquí me voy a aprovechar para subrayar que si calculamos la potencia de la fuente, esta potencia se debe de indicar negativa, jóvenes, porque ya expliqué que el negativo me va a indicar que la fuente está proporcionando energía. Cuando calculamos la potencia de la resistencia S, ¿sí? Esta potencia es positiva. ¿Por qué? Porque ya de hecho, en la definición de un resistor, que es un elemento pasivo, consume energía, absorbe energía. Entonces,
esto da positivo. En algunas tareas no pude especificarles totalmente esto, pero ahorita se los estoy subrayando. Por favor, fíjense bien en los signos, cómo entra la corriente, cómo está interaccionando con el voltaje de cada elemento, ¿sí? A partir de eso, pues observamos que cuando nos da una potencia negativa, el elemento nos está proporcionando energía. Si diera positiva, está manejando la energía o está absorbiendo la energía. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Por el momento no. Gracias. Bien, entonces aquí les he colocado algunos otros ejemplos. ¿Por qué? Porque todavía he observado que algunos tienen estas fallas. Entonces, por favor, aquí hay una fuente de voltaje y según el signo de la fuente de voltaje, la corriente va a circular en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí podemos observar que si yo voy a medir la corriente, tengo que colocar el instrumento en serie los elementos. Aquí hay un foco, aquí hay otro foco, ¿ok? Entonces, acuérdense, en una trayectoria cerrada simple, existe una sola corriente, los elementos están en serie y la corriente se debe de medir en serie también, por favor, que no se les olvide esto. En los elementos en paralelo, observamos que la característica de los elementos en paralelo es que el voltaje es el mismo. Entonces, aquí observamos que podemos definir que el voltaje en la resistencia 1 es igual a Vs, al igual que el voltaje en la resistencia 2 es igual a Vs. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Vs. ¿Por qué? Porque una característica de los elementos en paralelo es que tienen el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, por favor, observen esto. Ahora bien, si observamos en el circuito que tenemos aquí en la parte inferior, vamos a tener una fuente Vs, ¿sí? Esta fuente Vs ya me está diciendo cuál es el valor de V1, cuál es el valor de V2 y cuál es el valor de V3. Que ya no tengo que calcularlos, ya por definición los tengo. Pero si voy a calcular la corriente, puedo observar que en la fuente va a existir una corriente que entra por el signo negativo, ¿ok? ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque si calculo la potencia de esta forma, voy a observar que la potencia en la fuente, teóricamente hablando, va a salir negativa y quiere decir que está proporcionando energía. ¿Energía para quién? Pues para R1, R2 y R3 que la están consumiendo. Ahora bien, cuando llegamos a este nodo, y de la definición que acabo de dar de nodos, observamos que este nodo es un nodo principal. Quiere decir que la corriente después del nodo se va a dividir. ¿Ok? Aquí hay una división de la corriente. Aquí tenemos una corriente principal y aquí vamos a tener una corriente de R1 y una corriente, ¿no? De, digamos, X, ¿no? Una corriente X. ¿Sale? En este alambre. Ahora, si yo observo que este nodo, este punto y este punto es el mismo, porque son puntos y se puede definir un nodo en la parte superior, ¿sí? Alguien me dirá, bueno, ¿por qué estoy viendo que todo esto es un nodo? Este es el nodo 1, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que los elementos en paralelo están unidos a través de sus terminales y las comparten a través de dos nodos. Este es el nodo 1, el nodo superior, y este es el nodo 2, el nodo inferior. ¿Sí? En el gráfico, en la arquitectura, al nodo inferior se le denomina nodo B. Al nodo de arriba se le denominó nodo A. Entonces, yo le dije nodo 1, pues lo voy a cambiar porque ya está definido. Si observan, este es el nodo A. ¿Ok? Entonces, podemos observar que se está dividiendo la corriente, ¿sí? La corriente R1, la corriente R2, y aquí tenemos la corriente en R3. Entonces, después del nodo A, la corriente I de la fuente se está dividiendo en 3. ¿Ok? Bien, entonces vuelvo a subrayar, los elementos en paralelo se caracterizan por compartir sus terminales en dos nodos. Y aparte de eso,
como característica principal es que tienen el mismo voltaje. Aquí estoy dando otro ejemplo para que lo vuelvan a repasar con estas bombillas, ¿no? Con estos focos, ¿ok? Si yo voy a medir el voltaje, entonces lo mido en paralelo. Aquí lo estoy ejemplificando otra vez con este gráfico, que se mide en paralelo, ¿ok? Y si todos están en paralelo, pues entonces es el mismo voltaje. Bien. Ejemplos de circuito mixto. Es importante para mí que observen que este es un circuito mixto, que quiere decir que estamos manejando elementos pasivos y elementos activos. ¿Ok? Estamos manejando elementos activos. ¿Cuántos elementos activos tengo aquí? Tengo 4 elementos. 2 de ellos son fuentes de voltaje independientes, que ya las vimos. Y 2 de ellos son fuentes de corriente independientes, que también ya los vimos, ¿sí? Entonces, en este circuito superior estoy aprovechando para definir que cuando 2 fuentes de voltaje independientes están en serie, observen a través de este punto rojo que estoy marcando, 32 volts a 14 volts está en serie. Cuando las fuentes de voltaje están en serie, se suman, ¿ok? Se suman. ¿Y cómo las voy a sumar? Bueno, pues observo la dirección de la corriente. Yo observo esta dirección de corriente en el sentido de las manecillas del reloj. En la primera fuente encuentro un negativo y en la segunda fuente encuentro un positivo. Por lo tanto, pues podemos visualizar que se le va a restar, ¿no? Se le resta un valor al otro, ¿ok? Si los dos fueran positivos, se van a sumar. Entonces se deben de observarlos la polaridad que tengan las fuentes para ver si se suman o se restan cuando están en serie. Ahora bien, también se pueden sumar las fuentes de corriente independientes en paralelo. Si las fuentes de corriente independientes en paralelo llevan la misma dirección, se suman. Si llevan direcciones contrarias, como el circuito que está aquí abajo, se restan. ¿Ok? Entonces, si observan, en el circuito C, del inciso C, tenemos 2 fuentes de voltaje en serie. Observo una dirección de corriente, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, observo que entra por negativo y en la otra entra por el negativo. Quiere decir que se van a sumar. Al sumarse, pues las represento en la figura del inciso D, la represento según los signos o según la magnitud que gana, ¿ok? Por ejemplo, en la parte del inciso, de la figura del inciso A, tenemos menos 32 volts y después tenemos en serie con más 14 volts. Eso quiere decir que va a dominar la fuente de 32 volts. Entonces, cuando represente la fuente, la voy a representar como está la de 32 volts, que es que la corriente va a entrar por negativo y va a salir por positivo. Y me quedan 18 volts. En el caso de las corrientes independientes, fuentes de corrientes independientes que llevan la misma dirección, se van a sumar. Si observan aquí en la figura B, estamos sumando los dos valores. Nos da 5.5 amperes y guarda la misma dirección. Y en la figura de abajo tengo que observar cuál es la que es mayor, ¿sí? 3.5 amperes es mayor a 2 amperes. Por lo tanto, cuando se restan, que me da 1.5 amperes según la figura D, entonces guardo la dirección de la que es mayor, en este caso la de 3.5 amperes. Por eso se está representando así. Entonces, cuando tengamos circuitos mixtos, ¿podemos hacer reducciones de fuentes? Sí. Hay que observar esto que les estoy indicando. ¿Podemos hacer reducción de resistencia? Sí, pero hay que ver si están en serie o están en paralelo. Como observan, el elemento en estos circuitos, lo voy a marcar con otro color. El elemento 40 ohms, la resistencia de 40 ohms y la resistencia de 20 ohms, no, lo voy a poner con una X, no están en serie y no están en paralelo.
¿ok? No están en serie porque donde se conectan hay un tercero en discordia, que es la fuente de 14 volts, ¿ok? Y no están en paralelo porque la terminal de 20 ohms, una de las terminales de 20 ohms, no está conectada a otra de las terminales de 40 ohms. Entonces no están en paralelo tampoco. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos que quiero rescatar aquí, que es muy importante porque muchos he observado que también se equivocan en este sentido, y lo voy a estar subrayando porque a lo mejor se siguen equivocando, pero en algún momento no lo van a hacer, es que, observen bien, la fuente de 32 volts que tengo aquí, la voy a poner en un rectángulo, no está en paralelo con el resistor de 40 ohms, no están en paralelo. ¿Por qué? Porque una de sus terminales no está unida a una de las terminales de la fuente. Entonces estas dos no están en paralelo. El serie de 14 volts y 32 volts sí está en paralelo con 40 ohms, como se observa aquí. ¿Ok? Entonces no les vaya a fallar esta parte porque muchas veces dicen ya desde aquí que en 40 ohms hay 32 volts y no es cierto, hay 18. ¿Ok? Bien, ¿dudas, preguntas, observaciones de esta explicación? No, profe, todo bien. Bien. Vamos a definir la primera ley de Kirchhoff. La primera ley, se pueden definir indistintamente, pero bueno, ahorita el temario nos marca definir la ley de las corrientes de Kirchhoff primeramente, ¿ok? Entonces, observen que aquí estoy definiendo como LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? Algunos lo ponen como LKC, es lo mismo, nada más es o del inglés o es el orden de los acrónimos. Bueno, subrayo para cualquier nodo principal, y ya especifiqué cuál es un nodo principal en un circuito, nosotros podemos analizar el circuito a través de la ley de las corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen del mismo nodo, o bien la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo principal es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿dónde estoy? Acá estoy. Bien, entonces, primera definición. La suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo principal es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que puedo tener I1 más I2 menos I3 menos I4 igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. O bien, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Bueno, entonces, en este caso, tendríamos que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3 más la corriente 4. Si se dan cuenta, en este ejemplo burdo, estoy indicando que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o que interactúan con un nodo es igual a 0. Y por otro lado estoy diciendo que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen del mismo nodo. Bien. Primera nota, la carga no puede acumularse en algún nodo, ¿ok? Esta ley se aplica, la ley de las corrientes de Kirchhoff, se aplica igualmente a circuitos alimentados con fuentes independientes constantes como fuentes independientes variables. Entonces puede utilizarse tanto en una como en otro tipo de circuitos. Bien, vamos a ir visualizando esto que les estoy explicando, ¿ok? Primeramente, y algo muy importante, pero muy importante que debemos de aprender es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo aquí el nodo 1, ¿ok?
Entonces, para el nodo 1, yo puedo suponer que tenemos, por ejemplo, 3 corrientes, ¿sí? 3 corrientes. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, si vamos a considerar que las corrientes que entran son negativas, perdón, o vamos a considerar si son positivas, ¿sí? Entonces, si una corriente es negativa a la entrada, la corriente de salida va a ser positiva. O bien, si una corriente es positiva a la entrada de un nodo, la corriente que sale va a ser negativa. Esto lo debemos de definir desde el inicio, ¿ok? Desde el inicio. Si yo en un circuito tengo 4 nodos principales, y el primer nodo lo considero como que la corriente que entra es negativa y la que sale es positiva, todos los otros nodos también los tengo que considerar de esta forma, porque si no, el análisis no sale adecuadamente o bien nos vamos a hacer bolas. ¿Quedó entendido? Así, aquí sí quiero escucharlos. ¿Quedó entendido esto? Sí, profe. Bien. No mucho, no sé si lo podría repetir. Bueno, Sí, claro, con todo gusto. Bien, estaba yo enseñándoles que antes de analizar cualquier circuito con el método de nodos o bien con la ley de las corrientes de Kirchhoff, vamos a, en nuestra mente, vamos a considerar lo siguiente. Si en un nodo X, las corrientes que entran yo las considero negativas y las corrientes que salen yo las considero positivas, y en el circuito existen 3 nodos o más, ¿no? O sea, más nodos, más de uno, nodo principal. Acuérdense, estamos hablando de nodos principales, ¿sí? Quiere decir que yo para todos los nodos voy a considerar esto, que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. Si no, tengo otra opción de manejo. Si yo encuentro un nodo, el mismo nodo X, y quiero considerar que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son obviamente van a ser negativas, entonces para todos los nodos del circuito se recomienda que manejemos el mismo criterio, ¿sí? Se puede haber 2 criterios. El criterio 1 podría ser de que las corrientes que entran a un nodo son negativas y las que salen son positivas, o el criterio 2, que es las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. ¿Okay? Entonces estos criterios se deben de observar en el análisis del circuito una vez que ya lo establezcamos. Alguien podría decir, pero podemos tomarlo en distinto. Sí, sí, podemos tomarlo en distinto, pero lo que se ha observado en la práctica y sobre todo para aquellas personas que estamos iniciando en el análisis de los circuitos con leyes de Kirchhoff, es que nos hace muchas bolas, o sea, no nos hacemos bolas, quiere decir que en algún momento el análisis nos sale mal, ¿ok? Bien, ¿quedó entendido? ahora sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, lo voy a acelerar esto. Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos un nodo, el nodo 1, ¿ok? Voy a demostrar esto, miren. La corriente que entra yo voy a considerarla que es positiva y la corriente que sale yo voy a considerar que es negativa. Entonces, la corriente 1 va a ser positiva. La corriente 2 que sale va a ser negativa. La corriente 3 que entra es positiva. Y la corriente 4 que sale es negativa también. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Dice la ley de las corrientes de Kirchhoff que la suma algebraica de las corrientes que interactúan en un nodo es igual a 0. Yo también lo puedo definir de la otra forma.
que las corrientes, la suma de las corrientes que interactúan en un nodo, que entran en un nodo, se suman, ¿ok? Aquí sería estas dos. Es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí está demostrado, si yo despejo estos negativos, pues se hacen positivos. Entonces 2 más I4. Entonces, exactamente es lo mismo si lo quiero interpretar de una forma o de la otra, ¿sí? Depende esto de lo que más... No, yo también se me Se le cortó a mí. cayó. Igual me espanté. Él siempre se reconecta. Falta barrio, perdón. Hola otra vez, perdón a todos, pero se reinició esta máquina, no supe por qué. Una disculpa y continuamos con la visualización del tema. Sí, ¿verdad? Pero pues es que ya sabes que la costumbre se enquista en uno. Sí, ¿verdad? Bien, entonces estábamos en esta parte. Están observando la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, miren, voy a pasar al ejemplo de abajo y vamos a demostrar lo que ya les indiqué. Ahorita vamos a considerar que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas, ¿ok? Entonces, la corriente de un miliamper, vamos a ponerlo aquí, de un miliamper se está entrando, ¿ok? Esta corriente que entra se va a sumar a esta otra corriente, la corriente 4, la corriente menos 2 y la corriente 3, porque todas entran. Entonces son 4 miliamperes, más, lo voy a poner así, 2 miliamperes, más 3 miliamperes, y si observan, es más y 5.
que es igual a 0, ¿ok? Aquí alguien podría decir, bueno, pero todas las corrientes están entrando, ¿sí? En algún momento podemos suponer o podemos proponer que todas las corrientes que entran en un nodo, todas las corrientes que interactúen en un nodo entren, o bien que todas las corrientes que interactúen en un nodo salgan. ¿Okay? Esto es cuando no se indica qué dirección llevan las corrientes. ¿Okay? Entonces, si observan, aquí, ¿qué sería? Sería 4 y 1, 5, 5, 6, 7, 8. 8 menos 2 da 6. Entonces, aquí tendríamos 6 miliamperes y más I5 igual a 0, ¿sí? Finalmente vamos a tener que I5 va a ser igual a menos 6 miliamperes. ¿Ok? Ahora bien, lo voy a poner con otro color. Vamos a suponer ahora que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. ¿Ok? Entonces, pues tendríamos menos 1 miliampere, menos 4 miliamperes, menos, aquí sería menos 2 miliamperes, menos 3 miliamperes y menos 5 es I5 igual a 0. Si observan entonces que tendríamos aquí un positivo, ¿no? Nos daría 4 y 1, 5, 6, 7, 8. Entonces serían menos 6 miliamperes menos la I5 igual a 0. Y si despejamos I5, esto nos va a dar menos 6 miliamperes. Entonces, queda demostrado que si nosotros tomamos una condición o tomamos la otra condición, nos da exactamente lo mismo. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Ninguna, profe. No, ninguna, profe. Ok, entonces pues aquí marcaríamos menos 6 miliamperes, ¿ok? El valor de I5. Bien, voy a pasar a estos ejercicios. Aquí vamos a tener ejercicios simples al inicio y después nos vamos a complicar un poco la existencia para que podamos tener una visión de lo que es el análisis de circuitos con la ley de las corrientes de Kirchhoff. Aquí queda implícito que en algún momento, si queremos, podemos minimizar el circuito. Queda implícito si en algún momento vamos a usar la ley de Ohm implícita dentro de lo que sea el manejo de la ley de las corrientes de Kirchhoff o la ley de los voltajes de Kirchhoff, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. El ejercicio 1, primeramente yo pregunto y bueno, contesto para ir rápido. Todos estos elementos están en paralelo. Si observan, tenemos un nodo 1 y un nodo 2 en el cual están conectadas las terminales de estos elementos. Los elementos R1, R2 y R3 no los conocemos, pero sí conocemos cuál es la corriente que circula a través de ellos. Entonces, la ley de las corrientes de Kirchhoff nos indica que podemos analizar cualquiera de los nodos. Lo que voy a subrayar aquí es lo que ya les indiqué. Primeramente vamos a hacer la propuesta de tomar, por ejemplo, que las corrientes que entran son positivas y que las que salen son negativas del nodo. ¿Ok? Entonces, bajo ese hecho, analizando el nodo 1, vamos a tener de izquierda a derecha la corriente T que entra al nodo. Si observen, esta corriente va a entrar al nodo. Esa va a ser positiva, pero todas las demás salen del nodo. Entonces tenemos la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3, que es igual a 0. Las corrientes que interactúan en un nodo son iguales a 0, ¿no? La suma algebraica de las corrientes que entran, que interactúan en un nodo son iguales a 0. Entonces podemos utilizar esta definición para analizar el nodo 1. Y como observan,
es un ejemplo fácil de visualización. Despejo, ¿no? Las corrientes 1, 2, 3 y como están sumándose, Otra vez, ¿cierto? Fíjate que toqué un Chance, cable o algo así. pues, quién sabe, bro. Presente. hola otra vez, ¿Qué tal, profe? ¿qué tal? Sí, no, es que tengo problemas con la máquina, ustedes me disculparán, pero está esto, un poco difícil. Permítanme un momentito. ¿Me están escuchando, jóvenes? Perdón. Sí, Sí, profe. profe. Sí, miren, tenemos un problema aquí en casa, entonces, veo que no voy a poder eh, volver a accionar esta parte, entonces, pues,
¿Se salió otra vez o solo dejó de hablar? Creo que solo dejó de hablar. Ah, pensé que ibas a decir que todos agarraditos de la mano nos fuéramos de la clase. También ya. Ya faltan 10 minutos. Pues ¡Vámonos! es que dijo, ¿no? Que ya no iba a regresar. Sí, pues ya. Pues sí, ya vámonos. Faltan 10 minutos. ¡Vámonos! Ya se me cuidan. Ay, Dios.